de 36,5. 32,4, comprá ahora. Comprá porque está barato. ¿Qué va a hacer? Comprá grados de temperatura que está barato. Bueno, Darío, ¿quién nos vas a contar? Tenemos que hablar, Nacho, de la inflación. La inflación no solo porque le preocupa al gobierno, que sigue estando en los niveles que ha mostrado los últimos meses y básicamente en descenso, sino que también es un dato tenido en cuenta por el Fondo Monetario Internacional, con el que Argentina negocia tratando de destrabar unos 10.000, 11.000 millones de dólares, cosa que por el momento, si bien el presidente Javier Milei dijo esta mañana tempranito que el acuerdo está y solo hay que ponerle el moño, es claro y es público que el Fondo Monetario Internacional quiere un dólar flotante, un dólar diferente al que está promoviendo el gobierno. Cree que hay que hacer todavía algunas reformas impositivas y básicamente esta cuestión de un dólar que no esté regulado por el propio gobierno, sino que, bueno, se deje flotar para ver qué es lo que se produce en el mercado y cuánta consistencia tiene lo que está llevando adelante como programa Luis Caputo desde el Ministerio de Economía. Pero insisto, volvemos a la inflación. El jueves 13 a las 16 se va a conocer la inflación del mes de enero. En conferencia de prensa, la gente que, o en un comunicado, la gente que trabaja para el INDEC va a dar a conocer el número oficial. La mayoría de las encuestadoras, inclusive algunas con las que he estado hablando las últimas horas, creen que la inflación puede llegar a estar en un piso del 2.3, es decir, que sería más bajo que el del mes pasado. Otros creen que puede estar en 2.5, pero de cualquier manera bastante por debajo de lo que ha dado la ciudad de Buenos Aires, que en el mes de enero dio 3.1. Generalmente en la ciudad de Buenos Aires, en función de que es una economía de servicios, da algunos porotos más que a nivel nacional. Pero más allá de lo que dicen las consultoras locales y lo que se está manejando en el propio INDEC, ya lo hemos comentado, hay un índice que se llama Relevamiento de Expectativas de Mercado, es el REM, en el que trabajan 39 consultoras, algunos organismos de investigación internacionales, bancos, bancos locales y también internacionales, que le aportan los datos que tienen al Banco Central. En esto el Banco Central pone una suerte de licuadora y a través de todos los elementos técnicos que le llegan empieza a procesar los números y en este caso lo que dice este relevamiento de expectativas de mercado es que para el 2025, de punta a punta, es decir, de enero a diciembre, la inflación va a ser de 23.2%. Si tomamos en cuenta dónde venimos, uno puede llegar a decir, bueno, es un buen número, aunque sigue siendo un número estratosférico para países, por ejemplo, que tenemos al lado, como Uruguay o como Chile, que tienen el 2, el 4% de inflación. Nosotros estamos hablando del 2025 con el 23.2. ¿Por qué sería un buen número? Porque en el 2024 Argentina tuvo 117.8% de inflación. Y si nos vamos al 2023, 211.4% de inflación, que fue lo que dejó la Argentina, el plan platita de Sergio Massa durante el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, las correcciones también las hacen estos pronosticadores. Y del mes pasado a tuvieron que hacer una corrección del 3% en lo que va de enero a diciembre en cuanto a inflación, porque de acuerdo con los números que tienen, visualizan que ya no va a ser lo que estimaban, sino que la inflación se va a clavar en el 23.2 en el 2025. Uno se pregunta, ¿y en el 2026 y en el 2027 cómo seguirá la cosa? Para estos pronosticadores, que insisto, son consultoras, bancos, agencias de investigación, dicen que en el 2027, año en el que terminaría el mandato de Javier Milei, la Argentina va a volver a tener un dígito de inflación. No porque vayamos a tener el 1, el 2, el 3%, sino que se pronostica para el 2027 una inflación de 9.8%. Un número de estas características solo se dio en el año 2006. De 2006 para esta parte, todos los números han superado el dígito. Para el año que viene, 2026, se pronostica un 15% de inflación, claro. Anual. Anual.
todo esto se tiene que verificar. Digamos, unas cosas son los pronósticos, los datos técnicos y otra es el día a día de la realidad. Y todo dependerá, si de acuerdo con el fondo, si sigue clavado, depreciándose el peso en el 1%, si los créditos internacionales van a llegar, si acuerda la Argentina con el fondo, si levanta el cepo, bueno, montones de cosas que empiezan a jugar para que estos números se cumplan. Por lo pronto, Javier Milei dice que al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya se ha llegado, que hay que ponerle el moño y para esto será fundamental también un viaje que tiene previsto Javier Milei para participar de una conferencia de referentes conservadores a nivel mundial. No es la primera, ya ha estado en otras reuniones, recordemos el Mar-a-Lago, también aquí en la propia Buenos Aires, en Brasil con Bolsonaro. Bueno, en esa ocasión, que va a ser el 20 de febrero, Javier Milei quiere encontrarse, o por lo menos la Cancillería trabaja, para una bilateral con Donald Trump. La Argentina, y lógicamente Milei, cree que desde la amistad con Donald Trump y la influencia que Trump como presidente de los Estados Unidos puede tener sobre el directorio del Banco, del Fondo Monetario Internacional, que las cosas ahí podrían aligerarse para la Argentina. Si vienen fondos frescos del Fondo Monetario Internacional, en lugar de levantarse el cepo el 1 de enero de 2026, como le ha puesto fecha Milei, podría generarse antes, y ese antes podría llegar a ser antes de las elecciones. Ahora, esto es una calecita, porque cuando uno habla también con potenciales inversores en la Argentina, antes hablaban, bueno, ¿se va a dar el acuerdo con el fondo? Ahora dice, bueno, sí, el acuerdo con el fondo viene, pero ¿y qué va a pasar en las elecciones? ¿Le alcanzarán los números a Javier Milei para saber si efectivamente el año que viene a partir de, o mejor dicho, este año a partir del 10 de diciembre va a tener los 100 legisladores que dice va a tener la Cámara de Diputados y así poder avanzar con algunas políticas polémicas del oficialismo? Bueno, toda una suerte de ruleta que más allá de los números, en el día a día pueden irse modificando y en este día a día tiene que ver las elecciones, si hay acuerdo o no hay acuerdo con el PRO, si del otro lado quien va a enfrentar a La Libertad Avanza y sus dialoguistas o sus aliados va a ser Cristina Fernández de Kirchner, si Cristina Kirchner va a doblegar a Axel Kicillof en el marco de la interna del peronismo, todas cosas que confluyen y que finalmente van a terminar repercutiendo sobre estos números de los que estamos hablando. Una cosa es lo técnico, los números, los datos fríos, y otra, estos datos fríos a los que va envolviendo una realidad que tiene que ver con las internas, que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con la política, con la seguridad jurídica y con cómo nos miran de afuera. Muchos elementos que, en definitiva, confluyen sobre lo que va a ser el número definitivo. Ahí estamos, Darío. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo puede llegar a ser San Patricio